y esta es una de las poblaciones más invisibles en el desarrollo de la política pública. Ustedes nos hicieron un cuestionario desde Prosperidad Social, sobre todo en función de los desarrollos de la Ley 2546, que crea el Fondo para la Atención a las Personas con Discapacidad, el Fondo de Apoyo a las Personas. Hay que decir que desde Prosperidad Social, en relación con este fondo, hemos trabajado de forma interinstitucional para lograr que la reglamentación salga pronto. Desde el 30 de abril, el borrador de decreto que reglamenta el fondo está publicado para la consulta pública, y la primera invitación que quiero hacer a todas las personas que hacen parte de debate y quienes tienen la oportunidad de vernos a través de los canales oficiales es que participen en este proceso de consulta pública. Hasta el 10 de mayo está abierta la consulta pública. A partir del 10 de mayo empieza la otra tarea, que ya es la estructuración del documento final y las firmas de los señores ministros y ministras para poder tener el decreto. Nuestra meta es a la última semana de mayo, asumiendo que la ley nos dio un tiempo específico que es el 20. Nosotros esperamos cumplir esa fecha, que es el 20 de mayo, para poder entregar el decreto suscrito por el señor presidente de la República. Ahora, ¿qué hemos hecho mientras tanto? Mientras hay decreto y mientras se implementa el Fondo de Protección y Apoyo de las Personas de Discapacidad. Hay unos datos muy importantes que necesariamente tenemos que presentar. Lo primero es la proyección de los costos del fondo. El fondo tiene una proyección de costos de 1,2 billones de pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que reglamentado viene la discusión con el Ministerio de Hacienda para asegurar que 1,2 billones de pesos lleguen a Prosperidad Social para cumplir las tareas del fondo. Sin esos recursos, pues va a ser inane poder ejecutarlos. Así que viene una discusión muy interesante con Hacienda. ¿Qué hicimos nosotros en el anteproyecto 2027? Incorporamos los recursos del fondo ya en el anteproyecto con la idea que se sumen con los otros rubros y otros proyectos de prosperidad social. El proyecto de presupuesto de prosperidad social para el año 2027, para cumplir al 100% las transferencias monetarias que tenemos, los programas de inclusión productiva, de infraestructura, incluyendo los recursos del fondo, es de 15 billones de pesos. La partida inicial, digamos, en los anteproyectos está más o menos en 7, pero nosotros esperamos que en el diálogo con el Ministerio de Hacienda pasemos de 7 billones a una cifra que se aproxime mucho más a las necesidades de la entidad, incluyendo, por supuesto, el cumplimiento de la ley que crea el Fondo para la Protección y Apoyo a Personas con Discapacidad. Por eso, también quiero hacer una precisión con respecto a la intervención de la doctora Liliana. Nosotros contestamos el cuestionario que nos enviaron y todas las preguntas están orientadas al fondo. Y las respuestas que tenemos con el fondo son estas. El fondo está en proceso de reglamentación. Hemos hecho las solicitudes de la partida 1,2 billones de pesos para que el fondo funcione con recursos 2027, porque este año el fondo no existe, y en esa perspectiva estamos trabajando. Pero es importante mostrar cómo esta entidad del gobierno nacional le ha cumplido a la población con discapacidad en otros componentes importantes que quiero decir. Antes, ¿cuál sería la población universo, digamos, beneficiaria de las políticas del fondo? Estamos hablando de cerca de 319.000 colombianos y colombianas que se beneficiarían con una inversión cercana al año de 1,2 billones de pesos a través de los diferentes programas que se pueden ejecutar en el marco del fondo. También hemos empezado algunas mesas técnicas en relación con la implementación del espacio ciudadano que tiene que constituirse en el marco también de la ley. Eso también está andando. Ahora sí, fuera del fondo que tenemos, que fueron las preguntas que nos hicieron, pero yo con la venia de ustedes voy a responder algunos, o voy a proponer algunos datos. Nosotros tenemos hoy en los procesos de formación para el emprendimiento cerca de 167.000 personas, de las cuales tenemos un porcentaje importante, más del 30% de ellas. Perdón, un momentico, señor director, les agradecemos ir al pasillo a quienes están conversando. Continúe, por favor. Gracias. Ese minutico me lo devuelve, ¿sí? No. En ese hemos calculado más o menos un 30% en personas con discapacidad que participan en nuestros procesos de formación y fortalecimiento del emprendimiento. La cifra de las 27 unidades productivas a las que se refirió el informe, que es incipiente, habla específicamente de las unidades productivas que son exclusivamente de personas con discapacidad. No habla del total de la población que atendemos a través de programas, porque la atención a la población en discapacidad se hace casi que de forma individual, precisamente por las limitaciones que implica la discapacidad. Así que hoy estamos trabajando con llevando transferencias monetarias del programa Renta Ciudadana y devolución del IVA a más o menos 52.200 hogares con personas con discapacidad de las 730.000 familias que atendemos, con una inversión cercana a los 145.000 millones de pesos. En lo que va del gobierno hemos ejecutado más o menos 500.000 millones aproximadamente, orientadas a la atención de la renta ciudadana de familias con personas en discapacidad, que como lo he dicho están calculadas alrededor de 52.218 hogares, la mayoría de ellos hogares con mujeres cabezas de hogar que han dedicado su vida al cuidado, precisamente o porque son niños menores de 6 años, como lo establece Renta Ciudadana, o personas con discapacidad. Ahora, con el fondo, ¿qué pasaría con el fondo? Pues primero que todo que podemos ampliar la base, porque se ha dicho que los recursos del fondo son concurrentes a la renta ciudadana, lo cual nos va a permitir ampliar la base de la transferencia, como lo he dicho, a cerca de 320.000 personas más, lo que ampliaría esa cobertura en una cifra sumamente importante para atender y llevar dignidad a través de la transferencia de este programa. En materia de Colombia Mayor,
que hay que mencionarlo. También atendemos población con discapacidad en Colombia Mayor. Estamos hablando de 52.674 adultos mayores, mujeres mayores de 60 años, hombres mayores de 65 años, que reciben la transferencia monetaria de Colombia Mayor, que pasó desde el año anterior, desde octubre del año pasado, de 80.000 pesos a 230.000 pesos. Aquí hay que hacer también un paréntesis. Nosotros estamos actuando con las reglas de Colombia Mayor, es decir, actuamos hoy con las reglas de la Ley 100. ¿Esto qué quiere decir? Que si se desentrabara la reforma pensional que está en revisión de constitucionalidad en la Corte Constitucional, implementaríamos lo que establece la ley del pilar solidario que mencionó la senadora Laura Santrich, en el sentido de incorporar a la... Perdón, Fortis, discúlpeme. Ofrezco disculpas, Fortis. La senadora Fortis lo mencionó en su intervención. Estamos hablando de familias que ya están incorporadas en la ley, que tienen personas con discapacidad, es decir, con pérdida de capacidad laboral superior al 50%, mujeres mayores de 50 años, hombres mayores de 55 años. Aquí hemos hecho una tarea rigurosa con el Ministerio del Trabajo para la identificación de estas personas, porque la base de datos no la tenemos nosotros, la tiene el Ministerio del Trabajo. Nosotros estamos hablando que aproximadamente más o menos unas 94.000 personas estarían en esa condición sin terminar los registros. Estamos hablando de los pilotos que hemos hecho. Hoy, con la población que hoy cubrimos, es decir, con Colombia Mayor, 52.600 ancianos, ancianas en condición de discapacidad, tenemos una inversión al año cercana a los 156.000 millones de pesos, cerca de 300.000 en todo el gobierno, porque recuerde que la transferencia pasó de 80 a 230.000 pesos. Con la eventual aprobación de la exequibilidad del pilar solidario que está en la reforma pensional por parte de la Corte Constitucional y poder poner a andar, estaríamos hablando de incrementar esta población a 94.000 personas más. Estas personas no se pueden traer a Colombia Mayor, porque la ley de Colombia Mayor establece claramente las edades y los tipos. Por eso la única manera de que estas personas lleguen es con lo que aprobó este Congreso, que es la reforma pensional y el pilar solidario. Es importante mencionarlo porque fue una tarea que ya hizo el Congreso. Esto en materia de transferencias. En materia de inclusión productiva, yo le puedo decir que en el cuatrenio, en lo que llevamos de gobierno, hemos vinculado más de 10.000 personas con discapacidad en los procesos de inclusión productiva territorial, ya no en transferencias, con una inversión cercana a los 274.000 millones de pesos. Pero hago la claridad, aquí estamos hablando de personas que de forma individual realizan alguna actividad en la casa, porque tienen dificultades de movilidad, o lo hacen en un hogar de atención, o lo hacen en general de forma individual. Estas personas están vinculadas a nuestros programas y reciben este tipo de apoyos para la inclusión productiva. No necesariamente son organizaciones, son entidades. De las entidades, como ya se dijo en el informe, pues el número es menor. Pero el número de personas vinculadas a los procesos de inclusión productiva son al menos 10.000 personas. ¿Esto puede crecer? Sí puede crecer. ¿Cómo puede crecer? Si los recursos de la aprobación de la reforma pensional dejan de salir del presupuesto de inversión de prosperidad social y empiezan a llegar por funcionamiento, porque se trataría de una renta de forma permanente, la renta básica solidaria, que tiene que llegar a más de 3 millones de abuelos y abuelas, liberaría recursos de inversión. ¿Cuánto, querida senadora Lozano? Estaríamos hablando de cerca de 7 billones de pesos que se liberarían del presupuesto de inversión de prosperidad social, que se llegarían a través de Hacienda por funcionamiento para pagar el pilar solidario de la reforma pensional, y eso nos abriría de nuevo las puertas para poder incrementar nuestra presencia no solo en población de discapacidad, sino digamos en todas las poblaciones, en particular en la política de inclusión productiva, que ha sido un sello de este periodo de prosperidad social, y es que las personas que gozan de transferencias tengan también la oportunidad de desarrollar proyectos productivos asociativos que les permitan incorporarse a la productividad territorial, como ya lo venimos haciendo. También quiero mencionar que aunque no tenemos una cifra calculada, en nuestros programas de infraestructura hemos diseñado las infraestructuras para que tengan la accesibilidad de personas con discapacidad. Así lo hemos hecho en los puntos de abastecimiento solidario. En este momento hemos terminado 8. Al final del gobierno esperamos entregar 50 terminados y al final del año entregaremos 110 puntos de abastecimiento solidario entregados. Así que hay muchas cosas por hacer y cierro con eso esta intervención. ¿Qué nos queda por hacer? ¿Dónde están las rutas para lo que viene? Yo comparto lo que ha dicho la senadora Laura también. Y creo que también usted lo mencionó, senadora Lozano, hay que hacer una revisión profunda de Sisbén. Sisbén ha caído en un modelo de alta subjetividad. Y esa subjetividad depende de una persona que hace una evaluación in situ. Solamente, y espero no demorarme, voy a contar el caso de San Andrés. En San Andrés y Providencia, en Providencia en particular, pues ustedes saben que sufrió un huracán. El gobierno anterior entregó 600 casas. Esas 600 casas se las entregaron a personas pobres de Providencia. Y se entregó la casa, obviamente una casa diferente a la que tenían, o sea, nueva, en condiciones nuevas. No cambió la condición económica de las personas porque no se ofreció un proyecto productivo de integración económica, cambió la casa. Pero lo que hizo Sisbén fue cambiar la categoría, porque Sisbén 4 está estructurado de una manera que crea unas subcategorías entre los pobres para focalizar a los pobres de los más pobres. Esto, en mi opinión, ya es
muy negativo, porque se es pobre o no se es pobre, y la medición ya está hecha. Otros países han avanzado muchísimo. Sisbén fue un modelo copiado en otros países, hay que decirlo. Nosotros exportamos Sisbén a otros países de Centroamérica. El mismo Brasil utilizó muchos de los elementos de Sisbén cuando fue creado. Hoy ellos han evolucionado mucho más en sus sistemas de valoración de la pobreza. Brasil, por ejemplo, tiene un sistema universal de inclusión de la pobreza, que es el CATAM, y así otros países que no vale la pena mencionar. Nosotros seguimos focalizando a los pobres dentro de los pobres. Y entonces un evaluador va y visita a una familia con un niño en discapacidad, de pronto le compraron unas gafitas o se las ganó y le cambian la categoría. Así sucede con los ancianos. El hijo o alguien le regaló un televisorcito y le cambió la categoría. El caso de San Andrés lo pongo porque es grave. Más de 600 personas quedaron por fuera de Colombia Mayor en Providencia por una mala evaluación de Sisbén. Y nosotros tenemos que corregir eso. Y no lo podemos hacer hoy porque la ley no nos deja. Así que yo creo, senadora, que usted ha dado un punto clave. Si no se modifica Sisbén para medir la pobreza, vamos a seguir excluyendo a los pobres de las políticas sociales del gobierno nacional, y ahí tenemos una tarea por hacer. Y además hay que incluir, también estoy absolutamente de acuerdo con lo que se ha planteado, un trazador del presupuesto que nos diga dónde está la población con discapacidad beneficiaria de los distintos programas y tener un panorama todavía más claro, porque yo insisto por donde empecé, hoy hay una negación, una invisibilización de la población en discapacidad en la mayoría de las entidades, y por eso saludo el debate y las respuestas que hemos dado. Con eso termino esta intervención. Agradezco a ustedes por su tiempo. Muy amables.